Pueden tomar asiento. Qué lindo que nos podamos reencontrar. Ustedes saben que estuvimos de viaje con mi esposa y con algunos otros miembros de la congregación, unos cuantos domingos fuera trabajando. Pero qué lindo es estar otra vez en casa y también ver gente que hace mucho no veíamos. Así que bienvenidas a ustedes que están allí. Gracias por acompañarnos. Y cualquier otro que esté por primera vez, bienvenido. Esta es una casa. Es una casa de brazos abiertos. Y estamos estudiando el libro de Efesios en estos últimos varios domingos. Y claro, siempre a mí me tocan cosas raras y por eso predico raro. Pero no es que porque me gusta y porque le busco el pelo al huevo, allí como dicen por ahí, sino que me tocan esas cosas, hermano. Fíjense que ahora estamos estudiando justo la mitad del capítulo 5 a la mitad del capítulo 6. Y el apóstol Pablo habla allí de las relaciones entre nosotros. Las relaciones. Porque claro, el apóstol Pablo estaba preocupado porque veía que había cierta debilidad en las relaciones entre los seres humanos. Y de hecho, Dios nos creó a cada uno de nosotros para que vivamos en comunidad, para que vivamos juntos, para que tengamos una pareja, para que tengamos una familia, para que tengamos una comunidad, para que estemos contenidos en un grupo. No nos creó como seres independientes, individuales, solos, aislados. Y claro, lo más lindo es estar juntos con las personas que están caminando en el mismo camino, que van hacia el mismo lugar. Por eso la familia está unida cuando tiene objetivos en común. Y la iglesia está unida cuando todos tenemos un objetivo en común. Por eso el apóstol decía, tenemos una misma fe, tenemos un mismo bautismo, tenemos un mismo espíritu, tenemos un mismo Señor y claro, tenemos un mismo destino porque estamos caminando hacia el cielo. Y es lindo caminar juntos y Dios nos creó para caminar juntos. Por eso las relaciones entre nosotros es un tema que el apóstol maneja en esta carta que nos escribe a nosotros. Tenga en cuenta que la carta a los Efesios no está escrita para algunas personas que vivieron hace 2000 años, está escrita para nosotros, para usted y para mí. Y el apóstol Pablo estaba preocupado porque a nosotros las relaciones empezaban a fallarnos. Y de golpe empezábamos a estar un poco más solos que antes. Y decimos, ¿qué pasa? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo es? Entonces, el apóstol allí en esta carta que nos escribe, desde la mitad del capítulo 5 hasta la mitad del capítulo 6, es un manual para tener relaciones exitosas entre nosotros. Un manual comprimido. Estamos hablando de muy pocos versículos, de la mitad del capítulo 5 a la mitad del capítulo 6. Es un manual para que mantengamos relaciones exitosas. El domingo pasado el pastor Andrés habló de las relaciones poderosas dentro del hogar, dentro de la casa familiar, relaciones poderosas, relaciones efectivas con la esposa, con el esposo, relaciones efectivas con los hijos, con los familiares cercanos. El pastor Andrés se enfocó, porque Pablo se enfoca primero en el hogar y luego sale del hogar el apóstol Pablo y se enfoca en las relaciones que tenemos nosotros con las demás personas que no forman parte de nuestra familia. Y ese es el punto que nosotros vamos a desarrollar hoy. Vamos a leer primero este pasaje que nos marca la línea a seguir el día de hoy. Y está en Efesios, el capítulo 6 y los versículos 5 al 9. Y vamos a ir leyéndolo despacito porque no es un pasaje sencillo. El apóstol dice, esclavos, porque le está hablando a los esclavos. Ahora no hay esclavos. Bueno, a veces estamos esclavizados a otras cosas, no sé, pero digamos que no son los mismos esclavos que había antes. Entonces cuando el apóstol dice esclavos, acá nosotros tenemos que pensar
personas que están bajo autoridad. ¿Ok? Personas que están bajo autoridad. Y dice, obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto y amor. En realidad está diciendo, obedezcan a las autoridades que ustedes tienen, obedezcan a quienes son sus jefes, obedezcan a quienes son sus profesores, obedezcan a quienes son sus líderes, sus pastores. Bueno, sírvanlos, dice, sírvanlos con sinceridad, tal como servirían a Cristo. O sea, está diciendo, sean sinceros en su trato, en su trato con las autoridades, con quien esté en autoridad, con su jefe, con su profesor, con su líder, qué sé yo, ¿no? Sean sinceros, no les mientan, está diciendo. Y luego dice, traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Fíjense qué detalle, no sean falsos en el trato con sus superiores. No les diga, qué bueno que eres, si usted no lo está creyendo. Digamos, no le diga nada, no, tampoco le diga qué malo, pero o sea, no sea falso en su relación con sus líderes, dice el apóstol Pablo. Entonces dice, como esclavos, o sea, como siervos de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. Trabajen con entusiasmo como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Recuerden, dice el apóstol, que el Señor recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos, seamos esclavos o libres, o sea, seamos jefes o empleados, no importa. Y ustedes, ahora le está hablando a los jefes, ustedes amos, dice, traten a sus esclavos, o sea, a sus empleados, de la misma manera, no los amenacen, recuerden que ambos tienen el mismo amo en el cielo y Él, Dios, no tiene favoritos. Este pasaje, por supuesto, hay que adaptarlo a nuestra época, porque el apóstol Pablo le estaba hablando a las personas que en ese momento formaban la sociedad, que estaba básicamente armada por amos y esclavos. Entonces, él le hablaba con estos parámetros, con estos lineamientos a esa sociedad. Pero el mensaje es el mismo para nosotros, aunque no estamos armados de esa misma manera. También nosotros funcionamos con líneas de autoridad. Muchas veces mandamos y muchas veces obedecemos. Muchas veces somos estudiantes y muchas veces somos profesores. Muchas veces somos líderes en algunas cosas de la vida y muchas veces seguimos a un líder, o sea, somos liderados. Estamos en los dos lados indistintamente y vamos cambiando de lado de acuerdo a la circunstancia. En algún caso mandamos, en otro caso obedecemos. Pero sea en el lugar que estemos, el apóstol Pablo nos dice, ojo, Dios los va a juzgar, no importa en qué lado estén, porque Él, Dios, no tiene favoritos. No le importa en qué parte de la balanza tú estás, si eres liderado o si eres líder, o si eres estudiante o si eres profesor. Él te va a ver de la misma manera. Entonces, el apóstol Pablo empieza a manejar estos detalles del manual para ser exitoso en las relaciones. Y ese es el primero. No se crean ni más ni menos de lo que son. A veces están de un lado, a veces están de otro, pero Dios los ve siempre en el mismo lugar, porque Él no tiene favoritos. Entonces arranca con esa base. No nos creamos más de lo que somos, muchachos. Tratémonos bien, dice. Y comienza a desarmar este secreto que está incluido dentro de este manual de las relaciones exitosas humanas entre nosotros. Ahora lo vamos a ver, pero como para comenzar de alguna manera les digo, el secreto es aprender a ponerse
en los zapatos de la otra persona. Aprender a conocer íntimamente, y ¿saben lo que es ponerse en los zapatos de otra persona? Ahora lo vamos a ir explicando. Meterse en la vida de otra persona y entenderla es algo no muy fácil, pero hay cierta estrategia para lograrlo y eso asegura que las relaciones empiecen a ser exitosas. No somos iguales, todos tenemos distintas historias y las historias nos van condicionando. ¿Por qué? Porque vivimos cosas distintas, aprendimos cosas distintas. Además de eso, tenemos culturas distintas, porque aquí tenemos una mezcla de culturas. La cultura es la forma de ser heredada por nuestra historia, la historia de nuestros padres, de nuestra nación. Entonces, el gran secreto que ahora el apóstol Pablo va a explicarnos es el de conocernos para empezar a ponernos en el zapato de la otra persona. Y entonces comienza el apóstol con la familia y dice, padre, conozcan a sus hijos. Porque dice, no los irriten. Esto lo vimos el domingo pasado con el pastor Andrés. Pero lo que pasa es que como es un pasaje entero, me voy a permitir entrar un poquitito en lo que dijo el pastor Andrés, porque es un pasaje completo este. Y dice, queremos vivir de una manera distinta, queremos empezar a tener amigos, queremos empezar a tener buenas relaciones en el hogar, en el trabajo, en la escuela, en los negocios, en la familia. Bueno, empecemos por conocer a la otra persona. Dice, padres, conozcan a sus hijos para tratar de entenderlos. Conocer a sus hijos a veces es un sacrificio. Si usted se tiene que sentar a jugar un jueguito, hágalo. Pregunte, hable, qué es lo que te gusta, qué es lo que querés. No preparen siempre la comida que le gusta a ustedes, preparen la comida que le gusta a ellos, ¿me entiende? O sea, conocerlos. Luego dice, hijos, conozcan a sus padres. Eso a veces es más difícil porque ellos no tienen todavía, especialmente los más pequeños, no tienen digamos, el emplome, la capacidad de adaptarse a los mayores. Nosotros generalmente tenemos que adaptarnos a ellos, pero ojalá los chicos cuando son un poco más grandes puedan empezar a entender a sus padres, a preguntar cómo te va en el trabajo, qué es lo que sentís y entonces entendernos. Luego dice, hombres conozcan a sus esposas, eso es casi imposible. Pero bueno, está ahí, hay que intentarlo. Y después dice, mujeres conozcan a sus esposos, eso sí es simple, porque nosotros somos simples. Es fácil conocernos a nosotros. Pero lo está diciendo el pasaje, todo el pasaje. Parte de lo que dijo el pastor Andrés el domingo pasado y parte de los que tenemos hoy. Conózcanse. Dice, empleados conozcan a sus empleadores. Ellos hablan de esclavos y amos. Nosotros ahora hablamos de empleados y empleadores. A veces los empleados son casi esclavos, pero me refiero a eso, ¿no? Empleados, empleadores. Empleados, traten de ponerse en los zapatos de su jefe. Traten de conocerlo. Y entonces van a ver que la cosa es distinta si la ven desde el otro lado de la calle. Ahora, jefes, empleadores, traten de ponerse en el lugar de sus empleados. Y van a ver cómo pueden ver las cosas de otro lugar y es distinto. Después dice, o yo le agregué acá, porque es tan variado eso, agregué el tema de profesores y alumnos. Profesores, traten de entender a sus alumnos que están sentados. Alumnos, traten de entender al profesor que está parado y está tratando de dar una lección. Si nos empezamos a entender, las cosas empiezan a cambiar. Si nos empezamos a poner en el zapato del otro. Pablo le habla en este pasaje a las dos puntas de cualquier relación. El hombre, la mujer, el hijo, el padre, el hijo, el empleado, el empleador, el amo, el esclavo. Le habla a todas las puntas de este enmarañado conjunto de relaciones humanas. Y dice, entiéndanse. La única manera es ponerse en el zapato del otro. Ahora, parece algo simple, pero no, es muy difícil. Porque nosotros vivimos en una especie de egoísmo relacional, aunque nunca nos sentamos a analizar esto ni a pensar este asunto. Pero a ver, dígame si no es verdad. Que uno dice,
me duele la pierna, y el otro dice, uy, a mí me duele desde aquí hasta abajo. ¿Quién te preguntó lo que te duele? Yo estoy diciendo me duele la pierna. Pero el otro enseguida responde, a mí me duele todo el cuerpo. Es como que hay competencia. ¿No le pasó eso alguna vez? Y cuando va y le dice, yo acabo de visitar un restaurante que te va a gustar mucho. ¡Ay, no fuiste a este! Otro. Pero yo te estoy hablando del que fui yo. Y el otro enseguida me responde con otro restaurante que tiene otra comida. ¿Y no les pasó cuando dice, estas vacaciones fui a la playa? Y el otro dice, yo fui a París. Pero ¿qué me importa? O sea, yo estoy diciendo, entonces el otro responde en competencia, pero es automático. Uy, las mujeres es terrible. Las mujeres es algo que no tiene... Cuando va una mujer y le dice a otra, ¿te gusta el vestido que me compré? Y dice, sí, cuando se usaba era hermoso. O sea, siempre ese golpecito, ¿no? Siempre. Entonces, es complicado lo de las relaciones, porque claro, no vivimos en una especie de estado de supervivencia, donde pensamos a partir de nosotros mismos. Y en realidad competimos sin darnos cuenta. No estoy diciendo que esto lo hagamos malintencionadamente. Es nuestra manera de ser, porque es como que lo necesitamos para sobrevivir en una sociedad salvaje, y no es así. A veces exageramos, no necesitamos competir, necesitamos conocernos. ¿Y sabe lo que pasa? Que cuando, sin darnos cuenta, competimos con los hijos, competimos con la esposa, competimos con el esposo, competimos con los compañeros de trabajo. ¿Sabe lo que pasa? Nos vamos quedando solos, decía una canción. Nos vamos quedando solos. Entonces esta sociedad empieza a caracterizarse por los solos y las solas. Porque, claro, no hay nada mejor que una computadora, porque me entiende. No hay nada mejor que poner en mi estado lo que los demás quieren ver. Entonces comienzo a interactuar más con la tecnología que con los seres humanos que me rodean. Y lentamente, por esa rara competencia, nos vamos separando. Y acá el apóstol Pablo dice, señores, vamos a tratar de entendernos, vamos a tratar de tratarnos distintos, y para tratarnos distintos tenemos que ponernos en el zapato del otro. Tiene que leer todo el pasaje, tiene que agarrar Efesios 5 y Efesios 6, parar cuando empieza a hablar de la armadura de todo cristiano, porque ese es el último tema, lo va a predicar el pastor Miguel el domingo que viene, y es uno de los temas que al menos a mí más me gusta de todo Efesios, la armadura del cristiano. Pero antes de eso, en el capítulo 5 y en el 6 habla de las relaciones humanas. Léalo entero, porque es importante calzar los zapatos de la otra persona, meterse un poquito en la vida de la otra persona para tratar de entenderlo. Eso significa ser empático. Quizás alguna vez escuchó la palabra empatía. Empatía significa, yo lo copié directamente del diccionario, miren, dice, la empatía es la capacidad de pensar y sentir la vida interior de otra persona como si fuera la propia. Pero se lo leo de nuevo. Dice, la empatía es la capacidad de pensar y sentir la vida interior de otra persona como si fuera la propia. Ponerse los zapatos del otro es ser empático. Yo quiero que ahora, en este momento, podamos ver un video de una mujer que se sienta entre nosotros y que hoy está sentado acá, Anaís. Está sentada acá entre nosotros, pero quizás usted no la conoce como debería conocerla. Y quizás nosotros no nos conocemos como deberíamos conocernos. Así que los chicos de la producción con Anaís prepararon este video para que la conozcamos un poquito más a ella y para que entendamos el concepto de ponerse en los zapatos de otra persona. Y cuando logremos ponernos en los zapatos de otra persona, empiezan a cambiar nuestras relaciones. Vamos a ponernos en los zapatos de Anaís. ¿Les parece? ¿Podemos ver el video? Cuando tenía unos 12 o 13 años,
Fui a la montaña con unas amigas y resulta que cuando bajé de allá, bajé con unas manchitas en la cara. Entonces pasaron los días y las manchitas de esas se me iban extendiendo por la cara como si fuera un pequeño eczema. Y mi madre me llevaba al pediatra y le decía el pediatra que yo era alérgica al sol. Y pasaban más días, me medicaba para la alergia al sol, pasaron meses y yo no tomaba el sol, se me iba extendiendo muchísimo más, se me hicieron como alas de mariposa, que se le llama así, y en los nudillos de las manos se me llenaron de ampollitas que picaban muchísimo, se me salieron unos eczemas también por aquí, por los brazos. Y el médico seguía diciendo que sí, que era alergia al sol y que yo seguía tomando el sol cuando no era así. Entonces ya cuando pasaron como 5 meses, ya mi madre vio que no era muy normal esto, y cuando me llevó al médico, otra vez al pediatra, él vio que como que se le había ido de las manos y me mandó para la dermatóloga. La dermatóloga me mandó un análisis urgente y en cuanto vieron los resultados del análisis me metieron urgente en el hospital ingresada. Me hicieron una biopsia de piel en el brazo y otra muscular en la espalda, y entonces vieron que tenía una enfermedad, que el 60% se muere y el 40% se queda vegetal. Me tocó a mí y bueno, parece ser que me había entrado a través del sol y de la altitud que había en ese momento, cambió algo en mi cuerpo y me había entrado a mí. Y bueno, pues me medicaron muchísimo porque ya me había afectado bastante a la musculación. Es una enfermedad de la piel que afecta a la musculación y la musculación va perdiendo un tanto por ciento cada vez más en todo el cuerpo, y ese tanto por ciento lo pierde de fuerza. Entonces yo ya había perdido bastante fuerza en ese momento y me medicaron muchísimo con cortisona, me dieron muchísima cortisona, glóbulos. Me pusieron de todo y bueno, más o menos me recuperaron en ese momento, aunque estaba muy hinchada. Y bueno, en esos 3 años siguientes tuve varias recaídas y la peor fue a los 16 años, que fui recayendo y recayendo poco a poco y llegué a estar en silla de ruedas. Poco a poco me fui poniendo peor y llegué a estar vegetal, que fueron las navidades del 97. Llegaron las navidades, yo estaba completamente, mi cuerpo estaba muerto. Si a mí me dejaban sentada, yo me caía de lado, era un cuerpo totalmente muerto, no me aguantaba ni la cabeza. Me tenían que hacer todo, me tenían que limpiar, todo me lo tenían que hacer. En mitad de la noche tenía que llegar mi padre y darme la vuelta para el otro lado para que no se me hicieran llagas. Incluso me ahogaba con mi propia saliva, que se me iba para el pulmón, y no tenía fuerza para expulsarla. En ese tiempo, pues los médicos ya le dijeron a mis padres que bueno, que se hicieran la idea que un día u otro yo me iba a ir y que ellos habían hecho todo lo que estaba en sus manos. Y las palabras de mi madre fueron de que Dios le había dado una hija sana y que se la iba a devolver sana. Y los médicos, que son ateos, los que me tocaron eran ateos, y le dijeron que bueno, que es lo que ellos nunca han visto un milagro y que era lo que le tenían que decir, porque lo que ya estaba en sus manos ya habían hecho todo lo posible, ¿no? Y entonces pues nada, me mandaron para la casa como nada, y fue pasando el tiempo. Yo lloraba por la noche diciéndole al Señor que no me llevara, que por favor no me llevara, que yo era muy joven, que no había hecho nada en este mundo para irme. Y entonces le dije al Señor que si Él me sanaba, que yo iba a dar testimonio allí donde yo fuera. Hasta el día de hoy lo he hecho. Pero mientras estaba en cama, tan mal, el Señor me dio a mí un versículo, que es el Salmo 30, el 2 y el 3, que dice: Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Ese versículo yo lo decía todos los días, mientras estaba yo en la cama. Fueron pasando los días, esperando que se viera un milagro. Claro, la iglesia no sabía mucho de mis resultados, pero el Señor iba obrando poco a poco. Cuando después de 1 mes y medio más o menos, yo ya empecé a caminar. Nadie sabía nada, solo mi familia y el pastor. Yo ya empezaba a caminar sin rehabilitación, sin ayudas, o sea, no me habían enseñado en ese momento, tuve que aprender sola a caminar. En
4 meses yo ya estaba patinando en patines de línea, porque yo era patinadora desde chiquita y me encantaba patinar, y me compraron unos patines en ese momento para que yo siguiera. O sea que en 4 meses yo ya estaba patinando, algo que los médicos ni se esperaban, que cuando me vieron en el mes y medio que yo ya estaba empezando a caminar, cuando me vieron en silla de ruedas se pensaban que yo seguía en silla de ruedas, o sea que estaba igual. Cuando les enseñé que yo caminaba, para ellos era un imposible, o sea, ellos nunca habían visto algo así. Pudimos ver que el Señor respondió a las oraciones, al clamor de su pueblo, y ahí estaba el resultado, la fe también mueve montañas, ¿no? Teníamos mucha fe de que el Señor me iba a poner bien, y yo confiaba en que Él iba a darme una nueva oportunidad. Luego, con los años, cuando tenía unos 20 y pico años, me dijeron que yo no podría tener hijos por la enfermedad o por la medicación, tanto por una cosa como la otra, porque los niños podían heredar la enfermedad. Y yo le dije en ese momento, ese era otro médico, y yo le dije que no, que a mí Dios me iba a dar mis hijos. Y él me dijo que no, que ni se me ocurriera, que se me hiciera un olvido eso, que yo no podía. Y nada, quedó ahí la cosa, y pasaron los años, y mi temor, que nadie lo sabía, solo era el Señor y yo, mi temor era ese de que mis hijos podían coger la enfermedad, podían heredarla, aunque yo confiara, ¿no? O sea, era algo raro, ¿no? Entonces pasaron los años y llegó una pastora de Texas, allá a la iglesia en Barcelona, y ella no sabía nada de lo mío, de mi testimonio ni nada, y llegó y me dijo, ¿tú tienes hijos? Digo, no tengo hijos, no estoy casada tampoco, o sea, y me dice, no, es que Dios me dice que tus hijos van a nacer sanos. Y cuando a mí me dijo eso, o sea, yo me puse a llorar y dije, wow, o sea, es una respuesta a mi temor, ¿no? Que siempre he tenido, ¿no? Y nadie lo sabía, solamente yo y el Señor. Y entonces nada, me cogí la palabra, la promesa que el Señor me había hecho en ese momento de que Él me los iba a dar sanos, y me la guardé. Pasaron los años, yo me casé, y claro, mi esposo sabía sobre la enfermedad y todo, e incluso cuando empecemos a buscar a hijos, me soltó, dice, pero tú no puedes tener hijos, ¿no? Porque por la enfermedad yo he escuchado, y dije, no, yo puedo tener hijos, y salen sanos. Y él se quedó un poco extrañado, y nada, luego yo me quedé embarazada, confié plenamente en el Señor de que Él me la iba a dar sana, y así fue. El Señor me dio un gran regalo, y aquí la tengo, sanita por completo, y puedo decir que la fe, como he dicho, mueve montañas. Nunca hay que perder la confianza en el Señor. Él cumple sus promesas siempre. Siempre salimos en victoria, sus hijos. Ha hecho el milagro conmigo, también lo puede hacer contigo. Así que nunca pierda la esperanza en el Señor. Confía en Él, que Él hará. Cuando es imposible para el hombre, es posible para Dios. Ahora conocemos un poco más a Anaís, ¿verdad? Ahora podemos ponernos en sus zapatos, y cuando usted la salude ya no la va a saludar igual, nunca más, porque la conoce. Es tan importante conocernos íntimamente, eso cambia nuestras relaciones. Había una historia que quiero contarles que es muy interesante, es muy linda. Un señor que se llamaba Eduardo trabajaba en una fábrica de estas que congelan la carne, un frigorífico que tiene esas cámaras frigoríficas muy grandes, y donde entran la carne de vaca y la congelan allí. Y trabajaban muchísimos obreros en ese lugar. Y Eduardo ya hacía muchos años que trabajaba en ese frigorífico, pero quién sabe, por esas cosas de la vida, cometió un grave error y entró casi al final de la tarde, cuando estaba terminando el turno de la tarde, dentro de una cámara frigorífica, y la puerta se cerró. Esas puertas se abren solo por fuera y son pesadísimas y duras y herméticas, porque no permiten que salga el frío, por supuesto, ni que entre el calor, y tampoco sale el sonido ni entra el sonido. Así que este hombre gritó, lloró y pateó durante horas y nadie lo escuchó. Pasaron varias horas
y él ya estaba prácticamente congelado. Imagínense, no quiero hacerle muy larga la historia, pero tenía ya las cejas, las pestañas escarchadas del hielo y no iba a durar mucho tiempo más, iba a morir. Y de pronto, el guardia de seguridad de la fábrica abre la puerta del frigorífico, del freezer ese gigante, y lo rescata. Llega la ambulancia, llega la policía, lo reviven y el hombre se salva. Y al otro día todos le preguntaron a ese guardia de seguridad por qué fue a abrir ese freezer. ¿Por qué fue a abrir esa cámara frigorífica si eso no estaba dentro de sus funciones? Si él es un guardia de seguridad que está en la puerta de la fábrica y no tenía ningún motivo para ir y abrir ese freezer. Y él dijo algo. Eduardo, dice, entre cientos de obreros que hay en esta fábrica, es el único que me saluda a la mañana y me saluda a la tarde. Y perdón que me estoy emocionando, porque es emocionante. Dice, Eduardo es el único que pregunta por mi familia. Para los demás soy invisible. Esta mañana me saludó al entrar y no me saludó al salir. Entonces supe que él estaba dentro y que algo malo había pasado. Fíjense la diferencia que hace un saludo, interesarse por una persona que no tiene nada que ver con nosotros. Te puede salvar la vida ser empático con otra persona. No quiero ponerme dramático en este asunto, pero es muy importante el tema de las relaciones. Es muy importante. Tengo tantas cosas para decirles, pero miren, el orgullo y el egoísmo nuestro muchas veces hacen que no nos relacionemos bien con las otras personas. Porque cuando nosotros dejamos de vivir en un falso pedestal y reconocemos que somos como todos los demás, que no somos ni más, ni somos menos, podemos relacionarnos mejor porque podemos ponernos en la piel del otro, aunque el otro no esté en la misma función laboral que nosotros. Aunque nosotros seamos jefes y la otra persona sea empleada, aunque nosotros seamos profesores y la otra persona sea un estudiante, aunque nosotros seamos estudiantes y la otra persona un profesor, si nosotros bajamos de ese pedestal, hay una historia y se la voy a contar muy rápido, perdonen que nos vamos a extender un poquitito, unos minutos, pero hay una historia bíblica que nos recuerda el problema de nuestra realidad humana. El Señor Jesús en Apocalipsis, hablando a una iglesia y hablándole a la gente de esa iglesia que estaba en la Odisea, en una ciudad la Odisea, que ahora les voy a contar algo. No, se los cuento primero. Resulta que esta ciudad, la Odisea, era una ciudad que estaba en un cruce de caminos allí en Asia, muy importante la ciudad. Y tenía varias características. Una de ellas es que por estar en un cruce de caminos muy importante, era muy comercial la ciudad. Tenía una de los bancos o una de las casas de intercambio de dinero más grandes de todo el lugar. La Odisea, así era esta ciudad. Entonces ellos tenían dinero, se movía mucho dinero. Pero además tenían una escuela de medicina oftalmológica, o sea, por los ojos. Ellos fabricaban allí unas gotitas para los ojos, gotitas oftalmológicas. Era una ciudad que tenía una escuela de medicina. Y otra de las características es que en esa zona se criaban unas ovejas de lana negra. Lana negra, unas ovejas muy raras, búsquela en Google, después va a ver. Entonces ellos se hacían vestidos muy caros y claro, comercializaban esa lana y tenían mucho dinero. Y la iglesia que estaba en la ciudad de la Odisea, era también una iglesia rica, una iglesia donde todos se creían un poquito más de lo que eran. Porque vivían bien y porque tenían todo para ser orgullosos. No eran argentinos, pero parecían. Estaban ahí en la Odisea y eso. Y entonces el Señor Jesús, miren lo que les escribe. Les escribe a ellos. Apocalipsis 3:14 al 21, lo tenemos. Dice, tú dices,
Le dice a esa gente. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta que eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro refinado, le dice Jesús, por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez, y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Le toca los 3 puntos más importantes. Ellos se creían ricos y prósperos, y les dice, eres pobre. Fíjense, ellos se creían elevados intelectualmente porque tenían una escuela de medicina oftalmológica para los ojos y le dice, eres ciego. O sea, le está tocando justo el punto. Y luego le dice, ellos se creían bien vestidos, por eso de la lana de las ovejas que con lana negra, y le dice, estás desnudo, no te das cuenta que todo lo que tenés es de plástico. Dice, tenés que cambiar, le dice Jesús a esta iglesia de la Odisea. Darse cuenta es lo primero que nosotros tenemos que hacer para poder relacionarnos bien con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Darnos cuenta de qué, de que no estamos más arriba que nadie. Tampoco estamos más abajo que nadie. Estamos en el mismo lugar y podemos relacionarnos con la gente de la misma manera. Solo hay que hacer un esfuerzo. Un esfuerzo para ponerse en los zapatos del otro, escucharlos a los otros. Miren, el primer punto del primer mensaje que Jesús dio en la tierra, el primer punto del primer mensaje, estoy hablando del Sermón del Monte. Jesús había pasado 40 días en el desierto y después había llegado a la ciudad y el primer mensaje que él da en su ministerio es el mensaje que da en el Sermón del Monte. Y hay varios puntos, muchos puntos en el Sermón del Monte, pero ¿sabe cuál es el primero? Yo se lo leo. Mateo 5:3 dice, Dios bendice a los que son pobres de espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos le pertenece. Darse cuenta es lo más importante. En este caso de la necesidad que tenemos de Dios. Porque cuando nos damos cuenta que somos débiles, puedo entender a los débiles. Dice 2 de Corintios, mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios dice, señores, no se preocupen por ser débiles. Yo estoy para levantarlos cuando ustedes se caen. Pero el hecho de ser débil, de reconocernos débiles, nos ayuda a reconocer que todos podemos ser débiles, que todos podemos caer. Dice que en 1 de Corintios, si ustedes piensan que está firme, tengan cuidado de no caer. Cuando me reconozco débil, puedo entender a los débiles. Cuando me reconozco cansado, acepto que los demás puedan estar cansados. Cuando me reconozco triste, acepto que los demás puedan estar deprimidos y puedo ayudarlos. Cuando me reconozco que soy capaz de caer en cualquier tipo de problema, entonces reconozco a los que están turbados y puedo orar con ellos. Y cuando reconozco que nada sería sin Dios, puedo tener misericordia de los demás. Porque sé que Dios tuvo misericordia de mí. La gran pregunta entonces es, ¿cómo me pongo en los zapatos de los demás? Es fácil. La gran respuesta es con la parte alta de la cabeza. Solo con la parte alta, la parte baja, la boca no. Solo con la parte alta. O sea, los ojos y el oído conectados con el cerebro. Los ojos y los oídos conectados con el cerebro. ¿Qué eso significa eso? Escucha a la gente que está a tu alrededor. Escucha a la gente. El arte de la comunicación no es hablar. El arte de la comunicación es escuchar. Oír es solamente percibir un sonido. Escuchar es estar atento a ese sonido. Mirar a la gente. Ver más allá de la superficie. Es fundamental para conocernos. Ver e identificar gestos. Mi esposa es fabulosa para eso. Yo soy medio atolondrado, pero cómo se viste la gente, gestos que hace cuando estamos hablando, entender a la persona, mirar más allá de la superficie. Esos ejercicios que tenemos que hacer para
para entender reacciones, para entender miradas. Eso nos ayuda a ponernos en los zapatos de la otra persona. Darnos cuenta cuando la otra persona está triste, darnos cuenta cuando la otra persona está amargada, darnos cuenta cuando la otra persona está feliz, por qué está feliz y ponernos en los zapatos de esa persona. Tratar de ver la vida desde ese lugar nos va a ayudar a relacionarnos mejor con esa persona. Conocernos es el gran secreto. Padres en los zapatos de sus hijos, hijos en los zapatos de sus padres, hombres en los zapatos de sus esposas, y sabemos que es difícil, mujeres en los zapatos de sus esposos, profesores, alumnos. Jesús se puso en nuestros zapatos y entendió nuestro pecado y por eso se subió a la cruz por nosotros. Jesús, antes de morir por nosotros, nos conoció, nos amó y luego se puso en nuestros zapatos y se subió a la cruz por nosotros. Dice Filipenses 2, 5 y 8, y con esto termino: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, dice, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Cuando aprendamos, señores, señoras, hermanos, hermanas, cuando aprendamos a ponernos en los zapatos de las personas que están a nuestro alrededor, veremos que es mucho más fácil parecernos a Cristo. Y veremos que es mucho más fácil perdonar, amar y servir a una persona que entendemos y disfrutar de la amistad y disfrutar de las amistades. Dios se interesó por ti. Ahora es tu turno de interesarte por la persona que está cerca tuyo, aquí, en tu casa y en tu trabajo. Vamos a orar. Nos ponemos de pie.